Hoy vamos a hablar sobre la época de oro mexicana de la cinematografía. De 1900 Del 1937 a 1966, México tuvo una época de oro en la industria de cinematografía. La época ocurrió con la introducción del sonido, porque el sonido en las películas abrió muchas posibilidades de lo que una película podría hacer. Aparte de la posibilidad de hablar en el cine, la edición de música desempeñó un papel fundamental en las películas mexicanas. Alejandro y yo investigamos este tema y ahora vamos a enseñarles sobre seis películas muy famosas durante la época de oro en la cinematografía mexicana. El vampiro por Fernando Méndez fue producido en 1957. Se considera El vampiro la mejor película de terror mexicana. En la película, una mujer que se llama Marta visita a su tía que está enferma. En el tren, ella conoce a Enrique, que es un agente viajero, y obtienen una caja misteriosa. Marta es informado que su tía ha muerto, pero ella se aloja en el pueblo de su tía. Ella no sabe que hay vampiros. No se filmaron muchas películas de terror durante la época de oro o antes. En 1931, México solamente había creado una película de terror, una nueva versión de Drácula. También se había sido producido en los Estados Unidos con actores y actrices estadounidenses. En 1956, Fernando Méndez hizo su primera película de horror, Ladrón de Cadáveres, The Body Snatchers en inglés. En Ladrón de Cadáveres, Don Pachito es un doctor que experimenta con las atletas por reemplazando sesos de los atletas con sesos de los animales. Un luchador que se llama Guillermo Santana y un detectivo que se llama Carlos Robles trabajaban juntos para atrapar a Don Pachito. Desafortunadamente, Don Pachito secuestra a Guillermo Santana y sustituye el seso de Guillermo con un seso del gorila. Sin embargo, Don Pachito no puede controlar a Guillermo Santana y Guillermo Santana mata a Don Pachito. Después, Carlos y la policía mata a Guillermo. Tenía un poco de éxito, pero menos que el vampiro. Las películas de terror mexicanas fueron influenciadas por las películas alemanas y las películas de Hollywood, algo muy común en la cinematografía mexicana. La actuación fue muy buena, considerado el presupuesto pequeño y la falta de actores cualificados. Fernando Méndez hacía un elige muy interesante cuando decidió que los vampiros no hablarían. Aunque ninguna de las películas de terror mexicanas tenía éxito en los Estados Unidos, el vampiro era el más acertado. Los amigos de Fernando Méndez le llamaban Cecil B. DeMille Award porque lo admiraba. También el vampiro contenía los primeros vampiros sensuales. Fernando Méndez usaba esta idea por lo menos un año antes del actor Christopher Lee y el producer Hammond. Ahora usamos la idea de los vampiros sensuales muchas en las películas modernas. Similar a las películas de terror en México fueron las películas del crimen, porque las películas de crimen en México también fueron influenciadas por los Estados Unidos. En la época de oro, los directos verían las películas populares de crimen en los Estados Unidos. Y al tratar de crear unas películas populares en México, los directos usarían las de los Estados Unidos como un modelo. Uno de los actores muy famosos en las películas de crimen se llamó Arturo de Córdoba. Arturo de Córdoba, visto como un charro, fue el actor más famoso durante la época de oro del cine mexicano. Él nació en Yucatán, México, en 1907. Cuando era joven se trasladó mucho de México a los Estados Unidos, a Argentina y más tarde a Suiza para perseguir idiomas. Su vida en Argentina es la razón por la que es conocido por tener un acento pequeño argentiniano. Él entonces se sumergió en la industria de las películas, de la película, donde él trabajaría desde 1935 con su primera película llamada Celos hasta
hasta 1970 con su último llamado El Profe. En 1967 sufrió un derrame cerebral que le dejó con una parálisis en el lado izquierdo de su cuerpo. Más tarde, en 1967, él se murió. Más tarde, 73, él se murió en la Ciudad de México a causa de un derrame cerebral. Una de sus películas más famosas se llamó Pasaporte a Río. Como muchos fue inspirado por las películas de crimen de los Estados Unidos y como siempre usó el aspecto popular de romance. En la película un ladrón realiza un robo grande, pero cuando se trata de dejar, él es visto por una corista. Próxima, el hombre la ve y la obliga a hacer lo que el robo a Río de Janeiro, Brasil. Mientras en el barco a Río de Janeiro, la corista conoce a un actor y se enamora de él. Pero al mismo tiempo el ladrón empieza a querer a la mujer. Pasaporte a Río fue muy popular y tuvo la mezcla perfecta de la aventura y el romance. Otra película de Arturo de Córdoba se llamó Ya no elige mi vida y también se fue hecho en 1949. En la película, un fugitiva, Arturo de Córdoba, escapa de la cárcel para vengarse de sus amigos que le traicionaron. Mientras se forma un plan, un amigo viejo intenta convencerlo de que abandone su plan de venganza. Yo no elige mi vida. No fue tan famoso como Pasaporte del Río, pero todavía fue muy popular. Al igual que la industria de la cine, escrito el libro, también escribió el guión. La película es el cuento de Santos Luzardo, un abogado que ha regresado con el fin de se encargando de la granja de su familia. Desafortunadamente, el área es controlada por Doña Bárbara, una mujer que usa el soborno, brujería y otros medios ilegales para dominar la región. Él sospecha que uno de sus trabajadores del rancho, Don Balbino, está robando sus ganados para Doña Bárbara. A pesar de que no hay nadie que diga que es una idea buena, decide a luchar por ella. La equitación de Santos Luzardo es mejor que la equitación de Doña Bárbara y es posible que el poder está cambiando. Doña Bárbara diera a luz a un niño llamado Maricela, pero ella le dejó. Sin embargo, Juan Primite, un criado de Doña Bárbara, queda por Maricela secretamente. Santos Luzardo encuentra a Maricela y pide por educar a ella. Eventualmente, Doña Bárbara se da cuenta de que ella ama a Santos Luzardo. Pero después de aprendiendo que Santos Luzardo ha criado a Maricela, Doña Bárbara decide que todavía está enojada. Esta película ayuda a María Elena Márquez con su popularidad y su carrera. Ella hacía de Maricela. Ella había trabajado en 5 películas, pero esta película era muy popular y le ayudaba a ser más popular. María Elena Márquez, que es considerada de las mejores actrices mexicanas, hacía entre las 65 y 100 películas durante la época de oro. Sin embargo, al trabajar en esta película se influenciaba María Félix, que hacía Doña Bárbara, estaba siendo mezquino a María Elena Márquez. María Elena Márquez decía que María había forzado a los productores a matar muchas de las ideas de María Elena Márquez. Ahora, la película todavía está
pintar un dibujo con que la audiencia podría estar relacionado. La idea de tener algunas cosas en las películas con que la audiencia podría estar relacionado crearía una película muy exitosa. Entonces, al principio había muchas películas que trataban pintar el típico y la esencia del México perfecto, todo en una película. Usualmente el personaje principal era un charro, alguien bueno con las mujeres, y también la trama de estas películas era basada en amor, como los Estados Unidos. Los de los Estados Unidos. Una película como esto se llamó Allá en el Ranchero Grande y fue dirigido por Fernando de Fuentes. En la película, José, Francisco y Felipe han estado amigos desde la infancia cuando José y su hermana mudaron después de la muerte de sus padres. Con ellos vino Cruz, una chica que también no tuvo padres. Hoy Felipe es un dueño del ranchero y su amigo José es el administrador de la granja. Pero hay un problema, porque José le quiere a Cruz y Cruz está considerada una sierva. Pero las cosas se vuelven más complicadas cuando a través de una serie de malentendidos, José se da cuenta que también Felipe le quiere a Cruz. Esto pone su amistad a la prueba. Casi toda de la película era en un ranchero grande. Muchas películas en México como esto trataban de usar la idea del paisaje rural o el rancho, porque los directores creían que creían que los paisajes rurales apelarían a la audiencia. Pero con el paso del tiempo, el paisaje rural en el cine mexicano empezó a crear algunas connotaciones negativas sobre las personas que vivían allí. Por ejemplo, usualmente las películas que tenían los paisajes rurales, las personas que vivían en las áreas rurales fueron muy peores. Hoy en día hay un estereotipo que dice que los granjeros y las personas que viven en las áreas rurales casi son campesinos, y algunos historiadores creen que las películas mexicanas durante la época de oro, como Allá en el Ranchero Grande, ayudaron un poco al crear los estereotipos hoy. Antes de crear la película Allá en el Ranchero Grande, Fernando de Fuentes solo tuvo 4 años de experiencia con la cinematografía. Allá en el Ranchero Grande fue un éxito grande y hoy muchas personas creen que fue el inicio de la época de oro. Y después las películas que siguieron la de Fernando de Fuentes trataban de ser como Allá en el Ranchero Grande. En la época de oro, las películas mexicanas las películas tuvieron influencias externas. Una de esas películas fue La Reina del Trópico, que tenía influencias afrocubanas. El huérfana María Antonia vivía en Pampatla, México, con sus padres Don Anselmo y Trini, que son productores de la vanilla. Esteban, el hijo de Don Anselmo y Trini, regresa a su ciudad natal y a él le ama a María Antonia. Le gusta la baila y la belleza de ella y trata de secuestrar a ella por le embriagando. El plan no funciona y Esteban va al capital. Él dice a María Antonia que solo regresaría después de triunfando en el capital. Don Anselmo se siente descompuesto y María Antonia va al capital para informarle a Esteban. Ella conoce a Andrés y Pizarín y ellos le ayudan. Esta película tenía muchos aspectos afrocubanos porque María Antonieta Pons, la actriz principal, fue cubana. De manera interesante, la razón por María Antonia siendo una huérfana es porque del acento cubano de María Antonieta Pons. También había un otro actor en La Reina del Trópico, llamado Kika Mendive, que era cubano.
A pesar de que Kiko Mendive y María Antonieta Pons fueron dado instrucciones a reducir influencias cubanas, ellos añadimos muchos aspectos de afrocubanos. Pues, no es difícil para ver que había muchas películas diferentes en México durante la época de oro. Había películas de horror, películas de crimen, películas que trataban crear el charro, películas sobre la literatura y mucho, mucho más. Cada tipo de película tenía su propio cuento. Un aspecto grande en la cinematografía era la influencia de las películas americanas. Pero fue muy obvio que la época de oro empezó en la década de 1930, pero no es obvio cuándo la época terminó. ¿Ha terminado? Porque México todavía es un gran productor de las películas y también las películas mexicanas todavía están mejorando. Gracias por su tiempo y esperamos que ahora tengan al menos un gusto de las películas mexicanas y la cinematografía durante la época de oro. Gracias.